La verdad es que el ambiente del Congreso para el gobierno está muy adverso, está muy complejo, o sea, eso no está tan fácil llegar ahorita a consensos. Claro, depende, porque es que hay partidos como uno que otro partido por ahí que dice por fuera que no, pero por fuera le vota que sí, ¿no? Digamos que la política es dinámica. Es cierto porque, bueno, el Congreso es un órgano independiente, sujeto a la separación de poderes, eso es real, pero no nos olvidemos que desde el gobierno nacional están empezando a hablar ya de un frente amplio para recomponer lo que viene, claro, de cara a este gabinete que tiene su renuncia sobre la mesa, y por eso es que yo creo que Armando Benedetti no va a salir del gobierno, porque sería la persona llamada a conformar ese frente amplio. ¿Qué significa eso? Pues darle participación a los otros partidos. Y Armando Benedetti sí puede traerle a todos los partidos que se le fueron al presidente, o sea, lo que hubiese hecho desde el principio si hubiese sido ministro del Interior, y es tenerle el consenso para aprobar. Pero yo no sé si le funcione porque, acuérdese, el primer año es del presidente, que era el año importante. Ese era el año en el que eso también podía juega, sacar es verdad, todo. el tiempo en el que está el ¿Sabe gobierno? que sí? Yo que ya me puse a pensar, una persona como Armando Benedetti debía estar desde el primer año al lado de él como ministro del Interior, porque era el que le podía generar el consenso, porque el primer año es del presidente, el segundo es del presidente y el Congreso, pero este tercer año es más complicado, solo del Congreso. Y el cuarto año ya no es de... Pero usted sabe que en los partidos se escuchan. Mire que en las extras de la salud, que no avanzaron mucho, pero alguito avanzaron, los liberales votaron en su mayoría a favor del proyecto después de que el expresidente Gaviria había dicho que se declararan en independencia, pero ellos dicen, no, esto fue unilateral, por lo tanto no es vinculante, y están apoyando reformas del gobierno. Y los conservadores hicieron quórum, los conservadores. Muchos están en disidencia y siguieron votando pese a lo que decía. Por eso le digo. ¿Usted qué cree? ¿Usted cómo la ve? La gran pregunta a estas alturas es si el gobierno, el presidente Petro, va a tratar de traer al redil a los políticos tradicionales, o por el contrario, se va a ir con su radicalismo ideológico que lo lleva a tener posiciones extremas en muchas discusiones, incluidas estas discusiones alrededor de las reformas. Evidentemente ha girado entre unas posiciones y otras a lo largo de su gobierno. Primer año fue un año en el que tuvo participación de unos ministros moderados que no eran necesariamente del pacto histórico, que representaban partidos que estaban más o menos en el fiel de la balanza. Estamos hablando de Cecilia López, de José Antonio Campo, de Alejandro Gaviria, etcétera, etcétera. Después, ni siquiera un año, como a los 8 meses, cambió por completo y empezó a radicalizarse. Conservaba todavía unos ministros del Interior, primero Alfonso Prada, después Luis Fernando Velasco, que tendían contactos con la política tradicional. Después fue Juan Fernando Cristo. Creo que esa seguidilla, Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco, Juan Fernando Cristo, explica por qué Armando Benedetti no estaba por allí, porque ellos tres funcionaban como un puente, como operadores políticos que se acercaban a los políticos tradicionales que están ahí más o menos en un centro indefinido y difuso. Pero con el Consejo de Ministros de hace unos cuantos días, ese famoso reality show en que se convirtió el Consejo de Ministros, el presidente pareció quemar las naves con sus huestes ideológicas más radicales e irse directamente con Armando Benedetti, los operadores políticos, la búsqueda del centro, así lo decía el gran sancocho nacional, quien no se une con los demás no llega a nada, para gobernar hay que meter a todo el mundo. Por lo tanto, suena un poquito raro que esté confrontando al Congreso en este momento, salvo que esté usando la estrategia de la zanahoria y el garrote. Por una parte la zanahoria, Benedetti, vamos a ver, repartamos cargos, vamos a repartir el gabinete, qué ministros sí, qué ministros no, pero por otra parte el garrote de decirles y voy a publicar los nombres de los que voten en contra y no hagan quórum, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser una mezcla de zanahoria y garrote, pero yo creo que definitivamente sí se va a ir con esos operadores políticos, sí se va a ir con los políticos tradicionales para tratar de sacar las reformas. Y una última observación sobre las reformas. Dice el presidente en estas mismas declaraciones que ha dado y en este mismo tuit larguísimo que ha publicado, que la reforma a la salud es un ejemplo de lo importantes que son las reformas en este momento, porque el sector salud ya está mostrando mejoría de indicadores. Se queda uno sin palabras. ¿Cuál mejoría de indicadores? Pregúnteles a las IPS, a las EPS, a los hospitales, a las clínicas, a los especialistas, a los enfermos de enfermedades terminales, a los que no reciben las consultas, a los que no tienen acceso a los remedios. En este momento, todos agravando su situación, y el presidente dice que ya están mejorando los indicadores. Yo no sé de qué sector está hablando, francamente.
también hay droga que no aparece, ¿no? Hay droga que ¿También? no se... Las drogas de alto costo hay escasez. Las enfermedades huérfanas no la están muchas, pasando muy algunas están tratando de hacer lo que es... Pero el balance no es positivo. No es positivo. El balance no es positivo y no es porque uno quiera estar en contra, es que la verdad lo dicen los propios médicos, los mismos que querían una reforma, pero que están viendo que la cosa como que no es... Los mismos maestros, ¿no? Y los maestros Los que maestros tienen un que lo han régimen acompañado. especial, que fueron como el conejillo de Indias de la reforma, con un régimen especial de FECODE. Pero sobre todo, Paula y Giovanni, los pacientes, que es el público al que se debe un Están noticiero como este. Los sufriendo pacientes. mucho. Bueno,